En Capital Radio y a esta hora, cuando acabamos de superar las 6 de la tarde, las 5 si nos escuchan desde Canarias, empezamos nuestro consultorio de bolsa. Nos acompaña ya Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes, muy futbolera te veo hoy. A ver Estamos a si hay tope. victoria. El equipo de Mercado Abierto, vamos, está volcadísimo con la roja y por supuesto que sí, ya nos vemos en la final. La duda será con quién, con Argentina o con Inglaterra, pero vamos, que hoy pasamos, eso está clarísimo. Muy bien, bueno, pues vamos a verlo, a ver si suerte. Bueno, Manuel, pues el mercado, ¿cómo está ahora mismo el partido que están jugando las principales bolsas, los principales mercados? ¿Qué sería lo destacado a tener en cuenta en la jornada de hoy? Seguimos con el conflicto ahí, que no podemos olvidarnos desde luego y que sigue marcando un poco el compás, ¿no? Aunque ya también yo no sé si el mercado está un poquitito anestesiado. Sí, bueno, en parte, Lucía, yo creo que lo que está ocurriendo en estas últimas horas viene un poco a colación de lo que hablamos siempre en estas semanas. Diferenciación entre el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo es muy difícil identificar las oportunidades que vamos viendo, la volatilidad, la incertidumbre. Ayer Donald Trump anunciaba ese arancel o esa tasa del 20% en el estrecho de Hormuz para todos los buques. Ahora hace un par de horas ha dado marcha atrás a esa amenaza. Entonces, bueno, pues para identificar en el corto plazo esas situaciones, al final es darle a F5, actualizar tras social y fijarnos en lo que van dando los vaivenes de sus publicaciones, ¿no? Nos preferimos fijarnos en el largo plazo. En el largo plazo, como hemos defendido en circunstancias anteriores, seguimos siendo positivos. Evidentemente hay riesgos, siempre los hay, pero seguimos pensando que los mercados tienden a mantener o tenderán a mantener la tendencia alcista de largo plazo que venimos viendo en los 3 últimos años. Los resultados empresariales para nosotros es nuestro principal catalizador. Hoy hemos visto unos resultados y unas cifras de las entidades financieras en Estados Unidos magníficas, increíbles desde nuestro punto de vista, tanto por volatilidad de mercados como por actividad económica, como sobre todo pues banca de inversión, salidas a bolsa, movimientos corporativos, volatilidad de las bolsas también, pero en general muy buenas cifras que hemos conocido. Y luego pues en el supermartes de hoy también yo creo que todo en general positivo. Hemos conocido también los datos de inflación en Estados Unidos, un dato de inflación tanto a nivel general como a nivel subyacente mucho menor de lo que podíamos prever. Incluso pues la inflación general en términos mensuales en negativo y la subyacente pues apenas con movimiento, acercándonos, aunque todavía lejos del objetivo del 2%, y eso pues ha despejado las probabilidades de subida de tipos este mismo mes. Ayer, después de las palabras de Christopher Waller al frente, uno de los miembros de la Fed, que anunciaba posibles subidas de tipos para combatir la inflación, que llama la atención que sea este mismo miembro el que hace apenas unos meses, cuando estaba en la carrera por la Fed, defendía recorte de tipos y ahora parece que es el más agresivo. Pero en cualquier caso, hoy del 50% de probabilidad de esta mañana de subidas de tipos en este mes de julio hemos bajado al 15% con estos datos de inflación. Prácticamente nosotros descartamos una subida de tipos a finales de mes y, como venimos anunciando también en los últimos programas, creemos, a diferencia de lo que considera el mercado, que la Reserva Federal no subirá tipos en este 2026, lo cual para nosotros sigue manteniendo el tono positivo de los activos financieros, de los activos de riesgos, y es algo por lo que creemos que hay que considerar el identificar y el crear las carteras de inversión. Por último, Kevin Warsh, al frente de esa conferencia de prensa en el Congreso, defendiendo la independencia de la Fed, defendiendo la lucha contra la inflación, sin salirse del tono que hemos visto en las últimas semanas, que para nosotros, bueno, pues no es tan agresivo, o creo que se ha exagerado en cierta medida su primera conferencia al frente de la Fed, y que para nosotros fue más patada hacia adelante que pues un tono tan agresivo, ¿no? En general, Lucía, como digo, hay riesgos, valoraciones altas, hay cada vez pues, se emite más deuda, ¿no?, para financiar esta gran inversión en inteligencia artificial. La sobredemanda de la deuda cada vez es inferior, hay menos apetito, actividad económica que puede resentirse, también tipos de interés más altos, muchos riesgos evidentemente, pero seguimos pensando que hay que ser positivos, que hay que diversificar, eso sí. Estados Unidos, un equal weight, un Russell 2000, LATAM, China, que para nosotros, Lucía, se convierte ahora en una de las mejores oportunidades del segundo semestre, que estamos viendo ese relato, cómo va cambiando a empresas tecnológicas chinas. Y para nosotros, a pesar de las caídas sufridas en estos meses, oro, plata, cobre o Bitcoin, que tienen que tener partes
de una cartera de inversión de cara al largo plazo. Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado, lo más destacado que debemos tener ahora en cuenta. Vamos con dudas de nuestros oyentes y empezamos por nuestro chat. Estamos en directo en YouTube. Sepan que a través de ese chat nos pueden plantear sus dudas sobre bolsa e inversión. También se pueden hacer miembros del canal de Capital Radio y por solo 99 céntimos ayudarnos a crear este contenido interesante para ustedes como estos consultorios. Y aquí nos pregunta por Enagas y por Solaria. Son dos valores del sector energético que uno de nuestros oyentes pues tiene ahora mismo en el foco para entrar ahora mismo, objetivo y stop loss y también de beneficios. Bueno, pues Enagas y Solaria, Manuel. Bueno, vamos, Solaria la tenemos por aquí. Realmente pues hemos visto cómo en las últimas semanas ha roto incluso ese canal bajista que podríamos considerar en un primer momento como una bandera de continuación de una tendencia. Sin embargo, como podemos identificar, el pasado mes de mayo empezamos a ver caídas fuertes, caídas por debajo de los máximos decrecientes anteriores, caídas también por debajo de la media móvil, del 23,6 de Fibonacci, y ahora en las últimas sesiones hemos roto también la media móvil de largo plazo y estamos en niveles de soporte de 38,2 de Fibo, ¿no? Niveles de soporte actualmente críticos, estamos tocando la parte inferior de Bollinger. En anteriores ocasiones pues se identifican algunos repuntes técnicos cuando tocamos estos niveles. Ahora mismo seguimos viendo vela bajista tras vela bajista, el direccional negativo y bueno, pues ni vemos divergencias con el RSI, mantenemos tendencia bajista. Y en este sentido, pues Solaria, un valor que en el largo plazo creemos que puede tener cabida y puede tener sentido debido a esa independencia energética que creo que buscarán los países, y en este caso en España creo que generará nuevos contratos de cara al futuro. Además, con su posición competitiva de ventaja respecto a los centros de datos y la inteligencia artificial, creo que lo puede hacer bien, pero a nivel técnico, la verdad, Lucía, que ahora mismo mantiene una presión bajista importante. Vamos a ver si después de rebotar en esta última vela en el 38,2 en niveles de 18,4 consigue enderezar algo de rumbo, pero ahora mismo creemos que el siguiente movimiento, si tuviésemos que definir cuál puede ser el siguiente nivel, lo vemos más cerca del retroceso de 50, cercano de los 15 euros, lo cual es una caída significativa antes que a los 20,70. Tipos de interés más altos, niveles de deuda que tiene muy elevados y que por tanto penalizan a este tipo de compañías tan endeudadas. En el caso de Enagas, pues aquí en Enagas lo que vemos es que después de mantener pues un periodo de consolidación y después un canal alcista de mínimos y máximos crecientes, vemos un gap bajista importante, cotizando ahora entre los 17 euros y 16,75 euros por acción, y una tendencia lateral, pero tendencia lateral también por debajo de la media móvil. Es verdad que estamos por encima de niveles que pudiésemos considerar clave, que son los 16,5, lo cual todavía nos respetan, pero en cualquier caso no nos acaba de gustar tampoco la situación técnica de Enagas. Es verdad que en el sector sí que vemos oportunidades atractivas de cara a las próximas semanas. Decíamos hace un par de semanas, ¿no?, en algún consultorio que hemos tenido, que las utilities pueden trabajar bien en el periodo comprendido ahora entre julio y agosto. El año pasado, por ejemplo, pues a nivel global subieron un 5% en el mes de julio, temperaturas más altas. También lo estamos viendo en la demanda de eléctrica por parte de la inversión en inteligencia artificial, rentabilidad por dividendo alta, carácter más defensivo en estos momentos de volatilidad. Nos parece que puede tener sentido, pero vemos como Enagas pues quizás se ha quedado más rezagada. En este aspecto, como digo, pues si la tenemos en cartera vamos a mantenernos, sobre todo marcaría un stop a 16,45 aproximadamente, porque creo que ya de aquí nos podemos ir bastante más abajo. Perfecto, pues eso para estos dos valores energéticos de la bolsa española. Nos vamos ahora a IBM, a la bolsa estadounidense, porque hoy IBM ha registrado una importantísima caída, la que estamos viendo para la firma. ¿Qué aspecto nos está mostrando desde el punto de vista técnico ahora mismo? Manuel, ¿se ha roto algo importante hoy? Bueno, al final las empresas de software en general que realmente pues mantienen una tendencia negativa desde principio de año, mucha volatilidad, y los resultados de hoy confirman un poco esa tendencia que sin embargo parecía que había pasado en los últimos meses. Creo que es la mayor caída, iba cayendo un 25% después de presentar los resultados, la mayor caída desde, no sé si era 1970, ¿no? Algo
impresionante. En cualquier caso, pues podemos identificar un poco la gráfica de la compañía a nivel técnico, en el que vemos que desde 2026 todas esas empresas de software han ido cayendo con fuerza después de la irrupción de las herramientas de inteligencia artificial. Después consiguieron rebotar a lo largo del mes de abril y sobre todo en mayo, incluso más que algunas empresas de semiconductores, pero otra vez han caído con fuerza y el mercado las ha vuelto a poner en precio después de estos resultados, en la que IBM ha avisado que muchos clientes han dejado de consumir, han dejado de invertir, han dejado de renovar sus contratos actuales para invertir más en inteligencia artificial. Desde luego, peligro para las empresas de software. Creo que a nivel general Accenture también iba con caídas fuertes, incluso Microsoft, Autodesk, compañías del sector, Salesforce, que también lo estaba haciendo mejor en las últimas semanas, y aquí vemos cotizando por debajo de las medias móviles, cotizando con una gran volatilidad, y que veis cómo se amplían las bandas de Bollinger por debajo, incluso niveles, eso sí, de soporte importantes. Yo ahora mismo creo que no tendría IBM o no la compraría. En cualquier caso podemos ver rebotes técnicos, pero nos fijamos más en largo plazo y en los fundamentales. Y sí que es verdad que mientras pues la tengamos en cartera ahora mismo, pues marcaríamos niveles de stop un poquito más abajo, 213, porque aquí sí que puede haber caídas más fuertes que nos pueda llevar a niveles de 200 aproximadamente. Pero mientras que no rompamos esto, pues para que la tenga mantendríamos, pero para quien quiera comprar, pues creemos que hay mejores oportunidades en las bolsas. Perfecto, pues eso para IBM. Volvemos a la bolsa española. Nos preguntan también a través de YouTube por Meliá. Nos dice un oyente que tiene títulos de la cadena hotelera comprados en 11 euros, con lo cual pues estaría en ligeras pérdidas. Si quiere saber visión ahora mismo del analista para Meliá. Bueno, en el caso de Meliá, poco movimiento desde que adquirió nuestro oyente las acciones. Sí que podemos identificar una primera bandera, una segunda bandera, que normalmente incluso podemos ver que estos movimientos se van repitiendo en la cotización de una acción hasta que mantiene ya definitivamente una tendencia al alza. Aquí, sin embargo, vemos que no ocurre eso, sino que rompemos a la baja el retroceso 23.6, rompemos medias móviles de medio plazo de 50 sesiones, nos vamos más abajo y estamos cotizando también en niveles de soporte claves, en niveles de soporte que realmente pues vemos como una tendencia muy negativa, 5 velas bajistas consecutivas, a pesar de que estamos viendo que el crecimiento económico del país pues en gran parte se debe al turismo, a las empresas hoteleras beneficiándose también de las caídas en el precio de petróleo que hemos visto durante algunas sesiones, pero que también lo vemos reflejado aquí con las últimas subidas que hemos visto hasta los $86 el barril, que vemos cómo han tenido una correlación directa con el valor, ¿no? Que también pues sufre en diferentes regiones la pérdida de capital y de visitas, ¿no? Como es en Cuba, por ejemplo. Bueno, en este caso vemos niveles de soporte en los 10,75 euros por acción, media móvil por encima del precio actual. Desde aquí podríamos rebotar, porque es verdad que en anteriores ocasiones hemos rebotado, o sea que para aquellos que quieran encontrar un punto de entrada, pues sí que podríamos ver si hay algún ligero repunte, porque ahora mismo esta tendencia es realmente negativa, pero si vemos un cierto repunte otra vez, cotizar hasta casi los 11 euros por acción, creo que ya podría ser un buen valor para tener en cartera, un buen valor para recuperar los 12,5, que hasta ese nivel pues nos quedan rentabilidades positivas. Niveles de stop los marcaríamos en esta zona comprendida entre los 10,75 y los 10 euros por acción, realmente pues no mucha distancia, pero sí que es verdad que en caso de perderlos pues ya nos empezamos a marcar niveles en torno a los 9,5, que son la media móvil de más largo plazo, y bueno, pues realmente ver esos niveles, Lucía. Perfecto, pues eso para la cadena hotelera, para Amelia. Vamos ahora a mirar a Repsol. Manuel, nos preguntan por la compañía energética, por la petrolera, y nos dice un oyente que ha comprado los títulos hoy. ¿Qué le parece esta entrada en Repsol? Pues justo hablábamos la semana pasada de Repsol y marcábamos los siguientes niveles, ¿no? Decíamos que estaba cotizando en un triángulo de continuidad de la tendencia alcista de largo plazo, la veíamos cotizando en estos niveles, ya estaba empezando a romper la media móvil, identificábamos y decíamos que a pesar de las caídas del precio del petróleo, lo había hecho muy bien cuando el petróleo caía, por tanto, en una situación en la que el petróleo durante el trimestre
ha estado cotizando a niveles muy superiores, pues preveíamos que los resultados podían ser buenos debido a la gran gestión estratégica y corporativa que mantiene la firma. Esto, pues después ha generado una ruptura por encima de la media móvil de medio plazo, ha generado una ruptura también de la parte superior del triángulo, y esas proyecciones que decíamos hace un par de semanas pues van cumpliéndose. Así que, por tanto, en este sentido, seguimos confirmando esa proyección, 26,5 euros aproximadamente, que diríamos que pudiésemos tener, 26,75, que es esa proyección que hacíamos y marcábamos de ese triángulo, y que nos da todavía, pues, casi un 10% de revalorización desde los precios actuales. Así que para nuestro oyente y para el resto de oyentes que nos escuchen, creo que una entrada en Repsol ahora mismo a nivel técnico tiene gran sentido. Evidentemente, pues sufrirá la volatilidad del precio del petróleo. Cualquier acercamiento de posturas entre Estados Unidos e Irán derivará en un precio de petróleo más barato, y si no, pues en un precio de petróleo más alto. Sí que es verdad, Lucía, que nosotros marcamos un cierto techo actualmente en el precio del petróleo. No creemos que vaya a superar los $100 barril. Creemos que a diferencia del principio del conflicto, bueno, pues ya hemos visto países de Oriente Medio que van generando rutas alternativas con reservas estratégicas globales, que es verdad que están cayendo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, están en mínimos del año 83, pero del que creemos que todavía queda respaldo suficiente. Hay una menor demanda, por ejemplo, en China, que yo creo que ha sido muy importante a la hora de retroceder el precio del petróleo. Energías alternativas que cada vez van teniendo más cabida, y aumento de producción de países no de la OPEP, pero sí que lo hemos visto en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, lo hemos visto en Brasil. Bueno, pues todas estas circunstancias han llevado a que el precio del barril no subiese tanto durante el periodo de marzo y abril. Una situación que en principio ya no es nueva y no tiene ese shock de prima geopolítica tan elevado ahora mismo. Cuidado, no digo que no vaya a subir de 100, digo que no lo vemos por encima de 100, pero evidentemente cuanto más dure el conflicto, menos tránsito haya por el estrecho de Hormuz, pues desde luego que generará más estrés, más presión, reservas más bajas y, por tanto, mayor convulsión en el precio del petróleo. En principio, creemos que a nadie le interesa que siga el conflicto. Hablamos evidentemente a nivel social, pero también a nivel económico, y, por tanto, pues a pesar de la fragilidad del alto el fuego inicial, algo creemos que se deberá firmar también durante las próximas sesiones. Genial, Manuel. Pues esperemos eso en cuanto al petróleo. Vamos ahora a mirar a Ferrari. Nos preguntan mucho por este valor últimamente. No sé si contigo lo habíamos mirado, no hemos llegado a echarle un vistazo a Ferrari en este espacio con Manuel Pinto. Nos dice un oyente que tiene títulos comprados a 339 euros. ¿Cómo ve ahora mismo a Ferrari? Bueno, pues Lucía, la verdad es que en este sentido podríamos marcar una directriz bajista que veis dibujada en pantalla, que esa directriz bajista pues se rompió el pasado mes de mayo al alza. Sí que se ha hecho, porque cuando ocurren estas directrices bajistas tan importantes, una vez que se convierte en resistencia, después normalmente hay algún pullback, ¿no? Y lo vemos aquí reflejado, incluso en cierta manera aquí, pero ya después de estos niveles lo que estamos viendo es un canal de mínimos y máximos crecientes, ahora mismo cotizando en la parte baja del canal, realmente por encima de la media móvil de medio y largo plazo. Podríamos ver incluso ese golden cross que llamamos cuando la de medio plazo, corto plazo, rompe la de largo plazo, que podría ocurrir en las próximas sesiones si hay algún síntoma positivo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues el sector automovilístico europeo lo seguimos viendo con muchas dudas. Hemos visto los resultados, las cifras que han ido presentando en los últimos días, BMW, Porsche, Volkswagen, todas debido a la alta competencia procedente de China y las malas ventas, particularmente en China, con caídas muy fuertes, y eso pues nos hace presagiar que el sector en general, pues en Europa mismamente nos hemos echado piedras a nuestro tejado. En el caso de Ferrari tuvo muchas críticas por los modelos últimos eléctricos, con unos precios demasiado elevados y, bueno, pues no muy diferentes a lo que hemos visto en otras compañías. Y en general, pues el sector del lujo tampoco es que sea de nuestros favoritos. Creemos que ahora mismo, pues consumo discrecional lo puede hacer bien. Hablamos, por ejemplo, de Inditex, que a pesar de las caídas de hoy nos gusta y creemos que tiene que tener cabida en una cartera de acciones, y más en el caso de buscar oportunidades en el IBEX 35, pero sector del lujo, debido a los tipos de interés ahora y las expectativas que hay de tanta incertidumbre, pues y la baja demanda, en este caso Oriente Medio, ¿no? Evidentemente por el conflicto, también en China en cierta manera, pues nos hace presagiar que puede tener ciertas dificultades, ¿no? Así que un poco el escenario a nivel fundamental
esperaremos a ver los resultados, no debería ser muy positivo. A nivel técnico, pues sí que vemos que podríamos identificar un buen rebote desde estos niveles. Cuidado, mantendríamos perspectiva de niveles de 295 euros aproximadamente como precio de stop, que son los mínimos crecientes anteriores, y desde aquí pues identificar cuál puede ser el siguiente paso. Perfecto, pues eso para Ferrari. Vamos con la siguiente consulta. Vamos a escuchar un audio que hemos recibido a través de WhatsApp, consulta que nos ha llegado al 687-050600. Vamos con ello. Buenas tardes, José Luis. Para Manuel Pinto. Los resultados de Ericsson, el problema con márgenes, inflación, lo que tiene que comprar el equipo, ¿se puede extrapolar a Nokia el día 23? ¿Es exactamente igual la fibra, la óptica, la nube, los acuerdos que tiene con Nvidia y defensa? ¿Qué espera de Nokia? ¿Se le puede esperar más abajo? Bueno, pues Ericsson y Nokia, Manuel nos ha hecho una pregunta aquí de conocer las dos compañías a fondo, de hacer una comparativa entre ambas, ver su negocio, ver qué podemos deducir después de los resultados de Ericsson, qué hará Nokia, bueno, en fin, qué nos está diciendo los gráficos, que es lo que hacemos en este espacio de estas dos compañías, Manuel. Bueno, a ver, en este caso, pues sí que es verdad que los resultados han sido inferiores a lo esperado, que creo que veía beneficio operativo, un crecimiento muy por debajo de lo que se estimaba. Al final lo estamos viendo en general y yo creo que va a ser una de las grandes preguntas, Lucía, para nuestro oyente, que le puede ocurrir también a Nokia, que es el crecimiento de los componentes, ¿no? De los precios de los componentes. Al final, las empresas más top, el caso de Apple o el caso de Microsoft, pues han decidido aumentar el precio de muchos de sus dispositivos, sobre todo pues en caso de Apple, menos en el de iPhone, en el resto, y es una de las grandes incógnitas que veremos en estas presentaciones de resultados, cuánto le está afectando este crecimiento de los precios a los márgenes a todas estas compañías. Bueno, identificaremos esos interrogantes en las próximas semanas, ya lo hemos visto hoy con una caída aproximadamente del 10% en Ericsson, lo veremos también en los propios resultados de Nokia, pero sí que es verdad que es una compañía Nokia en este caso que a diferencia de Ericsson había tenido una revalorización superior, ¿no? Bueno, como digo, vamos a esperar a ver los resultados y la evolución que pueda tener. Es desde luego un sector similar y con características similares. No quiere decir que lo que le ocurre a uno le pueda ocurrir a otro, porque al final pues son compañías diferenciadas, pero sí que nos puede dar un indicio de lo que puede ocurrir con algunas empresas del sector. Dicho esto, pues la preocupación principal en Ericsson a nivel técnico son las rupturas a la baja de los niveles de soporte. Hemos visto 10,75, bueno, lo estoy poniendo ahora en Estados Unidos, ¿vale? En $10,75 por acción, y es una ruptura clave, ¿no? Porque es romper todo, es romper niveles de soporte previos que habían aguantado muy bien todo el año, romper medias móviles, en este caso sobre todo de largo plazo, a pesar de que veíamos algunas velas alcistas en los últimos días, se rompe a la baja y ya nos vamos a siguientes niveles de soporte, ¿no? Y esto es cotizar a en torno a $9 por acción, lo cual es pues una potencial bajista del 10%. Así que, bueno, pues como decimos en muchas ocasiones, ya no es solo el problema de mantener Ericsson, sino además pues perder una evolución positiva de las bolsas y los mercados al anclarnos algunos valores que puedan tener una corrección superior. Así que mucho ojo con Ericsson. Ahora mismo la verdad es que le vería tendencia negativa, y en cuanto a Nokia, pues valoraremos los resultados y la evolución que pueda tener posterior a esas cifras que pueda presentar. Genial, Manuel, pues eso para estas dos tecnológicas. Volvemos al mercado español y vamos a mirar al Banco Santander. Nos dice un oyente que tiene títulos comprados de la entidad en torno a los 10 euros, en concreto en 10,32. Y quiere saber aspecto ahora mismo del Santander. Bueno, es una pregunta que nos hacen mucho. Nosotros realmente no somos muy positivos con las entidades financieras y muchas veces nos dicen, Manuel, los bancos lo petarán ahora, ¿no? Subida de tipos en Europa, y es verdad que en 2022, pues desde las primeras subidas vimos posteriormente, fijamos en la gráfica, a los 12 meses subidas exponenciales en los valores bancarios, y oye, pues ¿qué le puede pasar a eso, ¿no? Ahora en otra subida de tipos del Banco Central Europeo, etcétera. Nosotros, como ya sabéis, pues hemos criticado al Banco Central Europeo por la decisión de subir tipos el pasado mes de junio. La diferencia es que en 2022 la gran parte creada de inflación
veníamos de unos tipos de interés muy bajos y la gran parte de creada era por los estímulos fiscales y monetarios que se habían generado alrededor del COVID. Después, evidentemente, pues vino el conflicto en Ucrania y las subidas en el precio del petróleo, pero lo principal vino por la demanda, no por la oferta. A diferencia de lo actual, que en la que estamos viendo crecimientos de básicamente de menos del 1% en gran parte de los países del viejo continente, y en la que estamos viendo que sobre todo se ha debido a ese shock de oferta, ¿no? A esa escasez de combustible, pero no a la demanda. Entonces creemos que eso lo que puede limitar es mucho la actividad económica, puede activar la demanda de crédito y que en general puede afectar negativamente a las entidades financieras, al contrario de lo que ocurrió en 2022. Por eso nosotros dentro del IBEX 35 creemos que puede haber valores y sectores que lo puedan hacer muy bien, pero el sector bancario no es nuestro favorito y debido al gran peso pues no somos tan optimistas en nuestro selectivo nacional. Dicho esto, en el caso del IBEX 35 estamos viendo cierta consolidación al final de esa tendencia positiva que venimos marcando en los últimos años, en la que vemos ahora mismo que parece que podría estar la compañía consolidando niveles. Identificamos un pequeño hombro cabeza a hombro después de esta gran tendencia alcista de largo plazo, un hombro izquierdo, un hombro derecho y una cabeza, pero en cualquier caso creo que es más un nivel de soporte en el que nos vamos a ver o vamos a tener que esperar a los resultados trimestrales para poder identificar cuál va a ser la siguiente tendencia. Si va a ser bajista, como decimos, ante la perspectiva de que los resultados no muestren unas cifras como el mercado espera. Ya lo vimos en el primer trimestre, en el que vimos en general, sobre todo en Banco Sabadell, pero en general en el sector, una mayor debilidad de lo esperado y en la que podríamos continuar en las próximas presentaciones. Dicho esto, pues bueno, pues esperar, por tanto, si se rompen los 11,75 euros por acción a la baja, que yo creo que puede mantener una tendencia más negativa, y si los resultados nos equivocamos y son muy buenos, desde luego que mantendrá esa recuperación que estamos viendo y esas grandes subidas que estamos viendo en los últimos meses. Pues eso para el Banco Santander, y con esto terminamos. Manuel Pinto desde XTB España, muchísimas gracias como siempre por haber estado en Mercado